Todo empezó con una estupidez. Una de esas que cometes por ahorrarte unos pesos y terminas pagando con el alma. La pantalla de mi teléfono, mi ventana al mundo, se hizo trizas contra el pavimento. En lugar de ir a la tienda oficial, busqué el lugar más barato, un local sin nombre en una galería del centro, atendido por un tipo que parecía más interesado en las piezas que le sobraban que en las que te ponía. Me lo devolvió a la hora, como nuevo, o eso creí. Esa noche, mientras borraba fotos para hacer espacio, noté algo. Un espacio en blanco en mi menú de aplicaciones. No tenía icono, no tenía nombre, solo un hueco. Intenté mantenerlo presionado para desinstalarlo, pero no aparecía la opción. Pensé que era un bug del nuevo sistema, un error del técnico. Lo ignoré y me fui a dormir. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Una notificación. No era de WhatsApp ni de Instagram, era del espacio en blanco. No había texto, solo una chincheta de mapa, una dirección, un café a 20 cuadras de mi oficina. Me pareció un virus publicitario, agresivo y mal hecho. La borré y seguí con mi día. Pero el día no siguió conmigo. Mi jefe me llamó a media mañana. Un cliente importante había tenido una emergencia y necesitaba reunirse de inmediato. La única condición, que fuera en un lugar neutral, cerca de su propia oficina. Me mandó la dirección. Era el mismo café de la notificación. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí a la paranoia. El mundo es pequeño, ¿no? Fui a la reunión, cerré el trato y me olvidé del asunto. Al día siguiente, otra vez, una nueva notificación en blanco. Esta vez, las coordenadas de una banca específica en un parque. Ridículo. ¿Quién se sentaría ahí? Yo no. Tenía una entrega importante, un proyecto de arquitectura que definiría mi ascenso. Pero al mediodía, Clara, mi novia, me llamó. Estaba cerca de mi oficina, había tenido un mal día y solo quería caminar un rato. ¿Podemos vernos en el parque? Hay una banca bajo un sauce llorón, siempre me ha gustado. Cuando llegué y la vi sentada justo ahí, en la banca de la notificación, el escalofrío se convirtió en hielo. No le dije nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Que una aplicación fantasma en mi teléfono estaba prediciendo mi vida? Me tomarían por loco. Me senté a su lado, la abracé, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba en mi bolsillo, donde el teléfono se sentía como un bloque de plomo. Esto continuó por una semana. Cada mañana, una ubicación. Y cada día, por una razón u otra, una cadena de eventos perfectamente lógicos e imposibles de evitar me llevaba a ese punto exacto. Una junta de último minuto, un amigo que necesitaba un favor, un desvío en el tráfico. La aplicación no me obligaba a ir, solo me mostraba el final de mi día, como una película que ya estaba escrita. Empecé a sentir que no era el protagonista de mi vida, sino un simple espectador con un boleto en primera fila. El viernes por la noche, harto de sentirme como una marioneta, decidí ponerle fin. Abrí la configuración, busqué en los archivos del sistema, intenté todo lo que los tutoriales de internet sugerían para borrar apps rebeldes. Nada. Finalmente, en un ataque de frustración, encontré una opción de forzar detención y borrar datos. Hice clic. La pantalla parpadeó. Por un segundo pensé que había funcionado, pero entonces la aplicación sin nombre se abrió sola. La pantalla ya no estaba en blanco. Ahora mostraba una ruta,
Una línea azul que serpenteaba por la ciudad, empezando en mi ubicación actual y terminando en un punto que reconocí al instante: el Hospital General del Norte. El aire se me fue de los pulmones. Ese hospital era el último lugar donde alguien había visto a mi hermana Sofía 2 años atrás. Desapareció sin dejar rastro, sin una nota, sin un cuerpo, sin una sola pista. Simplemente se evaporó de una sala de espera mientras mi padre compraba un café. Y debajo del mapa, como un golpe final, había una foto que no existía en ningún otro lugar del mundo. Era Sofía, reciente. Se veía más delgada, con la mirada endurecida, pero era ella. Y llevaba puesta mi chamarra de mezclilla, la que yo creía perdida hace meses. La foto estaba fechada ayer. Mi corazón se detuvo, estaba viva. Después de 2 años de luto silencioso, de noches en vela, de mirar el rostro de mi padre envejecer una década, estaba viva. Y entonces un mensaje apareció sobre la foto, letras blancas sobre un fondo negro: sigue la ruta, o todos sabrán quién eres en realidad. Mi primer impulso fue correr, ponerme los zapatos y seguir esa línea azul hasta el fin del mundo si era necesario, pero el miedo me paralizó. Fui a la única persona a la que podía recurrir, mi padre. Le mostré el teléfono, la ruta, la foto. Esperaba que se rompiera en llanto, que me abrazara, que compartiera mi euforia y mi terror, pero su reacción me heló la sangre. Miró la pantalla y su rostro no mostró sorpresa, sino una profunda y antigua resignación, como si supiera que este día llegaría. «No vayas, hijo», me susurró, y su voz era apenas un hilo. «Por favor, no lo hagas». «¿Qué no lo haga? Papá, es Sofía, está viva, ¿no lo entiendes?». Él negó con la cabeza sin mirarme a los ojos. «Entiendo más de lo que crees, y por eso te lo pido. Déjalo así. Ya nos costó demasiado». «¿Costó? ¿Qué costó? Dime qué está pasando». Pero se cerró, se levantó y se fue a su cuarto, dejándome solo en la sala con el teléfono brillando como una bomba de tiempo. Ya nos costó demasiado. La frase rebotaba en mi cabeza. ¿Qué significaba? ¿El dinero que gastamos en investigadores privados? ¿La salud mental de nuestra familia? ¿O algo más? Algo que él no se atrevía a decir. Regresé a mi apartamento, con la cabeza hecha un nudo. La esperanza y el pánico luchaban dentro de mí. Y entonces, la aplicación volvió a cambiar. Apareció un contador, 24 horas, y debajo, un nuevo mensaje. La obediencia tiene recompensa, la desobediencia, consecuencias. Si en 24 horas no has iniciado la ruta, tu historial será público. ¿Mi historial? ¿Qué historial? Y como si leyera mi mente, la pantalla mostró una previsualización. No era un historial de navegación de internet, era un historial de mis ubicaciones de la última semana, las mismas que la app me había enviado. Pero ahora, cada una venía con un título, con un contexto malicioso que lo torcía todo. La reunión en el café, la que me consiguió un contrato, ahora estaba titulada «Reunión secreta con la competencia, 10:32 AM, archivos de proyecto filtrados». La caminata en el parque con mi novia, Clara, encuentro clandestino, 1:15 PM, contacto no identificado. Una visita rápida que hice a un cajero automático cerca de la casa de mis padres, zona de narcomenudeo, 9:47 PM, transacción sospechosa.
Eran mis movimientos, mis pasos, pero reescritos como la biografía de un criminal. Esto no solo destruiría mi carrera, me convertiría en un paria. La empresa para la que trabajaba me despediría por espionaje industrial. Clara me dejaría pensando que le ocultaba una doble vida. La policía podría incluso abrir una investigación. Y lo peor, lo más cruel de todo, es que si yo iba a la cárcel o me convertía en un fugitivo, perdería la única pista que había tenido en 2 años sobre el paradero de mi hermana. La aplicación me había acorralado, no me daba a elegir entre mi vida y mi hermana. Me obligaba a apostar mi vida para tener una mínima posibilidad de recuperarla. Miré el contador. 23:54:12. No había elección, solo un camino. La línea azul que brillaba en la pantalla. Le envié un mensaje a Clara. Tuve que salir de la ciudad por una emergencia familiar. No sé cuándo volveré. Te amo. Apagué mi teléfono personal, dejándolo sobre la mesa como una lápida de mi antigua vida. Encendí el otro, el que ahora era mi dueño, y salí a la noche. La ruta no era directa, era un laberinto. Me llevó por calles secundarias, por callejones que no sabía que existían, y cada tanto me hacía detenerme en lugares extraños. El primer punto era un patio de juegos abandonado. Los columpios oxidados se quejaban con el viento. La app vibró. Aquí, Sofía se rompió el brazo a los 7 años. Lloraste más que ella. Era cierto. ¿Cómo carajo sabía eso? La siguiente parada fue frente a nuestra antigua escuela primaria. Aquí la defendiste de unos niños que le robaron su almuerzo. Terminaste con un ojo morado. Y así continuó. Cada parada era un recuerdo, una estación en el viacrucis de nuestra infancia compartida. La heladería donde celebrábamos sus cumpleaños. El cine donde vimos nuestra primera película de terror. No era una ruta, era una prueba, un examen psicológico diseñado por un demente. Me estaba despojando de mi presente, obligándome a revivir mi pasado, a recordar todo lo que había perdido, o todo lo que creía haber perdido. Con cada parada, el miedo se mezclaba con una extraña determinación. Quienquiera que estuviera detrás de esto, conocía mi historia con Sofía íntimamente. No era un hacker ruso, no era un virus genérico, era algo personal, profundamente personal. Finalmente, después de horas que se sintieron como días, llegué a los muros del Hospital General del Norte. Pero la línea azul no me llevaba a la entrada principal, llena de luces y gente. Me desvió por la parte trasera, hacia una zona de servicio, oscura y silenciosa. Me indicó que me detuviera frente a una puerta de metal oxidada, con un letrero que decía «Acceso restringido, calderas». La app vibró por última vez. La pantalla se iluminó con una sola palabra: «Entra». La puerta no tenía cerrojo, se dio con un chirrido que me erizó la piel. Adentro, un pasillo largo y oscuro, solo iluminado por la luz de la pantalla de mi teléfono. El aire era pesado, olía a polvo y a desinfectante viejo. Seguí la línea azul, que ahora me guiaba por los pasillos subterráneos del hospital, un laberinto de tuberías y maquinaria inactiva. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis propios pasos y el latido de mi corazón en mis oídos. Finalmente, la ruta terminó. Apuntaba a una puerta de metal al final de un pasillo. No había nada más. Dudé. ¿Y si era una trampa?
Si al otro lado me esperaba la policía, alertada por una denuncia anónima de la propia app, o algo peor. Miré el teléfono. El contador marcaba 081745. Aún tenía tiempo para dar la vuelta, para intentar negociar, para rogar. Pero entonces recordé la foto, Sofía con mi chamarra, y recordé la cara de mi padre, ese miedo que no era por mí, sino por algo que él había hecho. Ya nos costó demasiado. Giré el pomo, la puerta se abrió. La habitación era pequeña, casi un armario. Había una mesa, 2 sillas y una sola bombilla colgando del techo. Y sentada en una de las sillas, de espaldas a mí, había una figura. Llevaba una sudadera con capucha, y sobre la mesa, frente a ella, había un teléfono, idéntico al mío. «Cierra la puerta, Leo», dijo una voz que no había escuchado en 2 años, pero que reconocería en el infierno. Era Sofía. Se giró lentamente, y mi corazón se encogió. Era ella, pero a la vez no lo era. La misma cara, los mismos ojos, pero la inocencia había desaparecido. En su lugar había una dureza, una vigilancia que nunca antes había visto, y en su mejilla una cicatriz delgada y blanca que no estaba allí antes. Se levantó y me abrazó. Fue un abrazo corto, casi de negocios, no el abrazo de una hermana perdida que reencuentra a su hermano. «Lo hiciste», dijo, señalando la silla vacía. «Siéntate, tenemos que hablar». Obedecí. Mi mente era una tormenta de preguntas. ¿Qué es todo esto, Sophie? ¿La app, el hospital, la foto, papá? Ella levantó una mano para detenerme. Papá hizo lo que creyó correcto y le costó todo lo que tenía. Por eso tenía tanto miedo. ¿Miedo de qué? ¿Qué te pasó? Sofía suspiró y por un momento vi un destello de la hermana pequeña que recordaba. Yo no desaparecí, Leo. Tuve que desaparecer. Papá no te lo dijo para protegerte, para que pudieras tener una vida normal. Nuestra familia, nuestro apellido, no es tan limpio como él te hizo creer. El abuelo dejó deudas, pero no de dinero. Deudas de favores con gente muy peligrosa. Cuando murió, esa gente vino a cobrar. Y el pago éramos nosotros. El mundo a mi alrededor se desmoronaba. Mi padre, el hombre más recto que conocía, envuelto en algo así. Papá intentó negociar, continuó Sofía. Pagó, les dio todo lo que teníamos para que nos dejaran en paz, pero no fue suficiente. Querían algo más, me querían a mí. Fue entonces cuando papá usó su último favor, uno que le debía a un viejo amigo de la familia, alguien que se especializa en hacer que la gente se evapore. Así que fingiste tu desaparición en el hospital. Fue la única manera. Tenía que morir para poder seguir viviendo. He pasado los últimos 2 años moviéndome de un lugar a otro, aprendiendo a sobrevivir, a ser invisible, aprendiendo las reglas de su mundo para poder usarlo en su contra. Señaló el teléfono sobre la mesa. Esto es una de sus herramientas, un software de vigilancia que usan para controlar a su gente. Logré robar el código fuente, lo modifiqué, lo convertí en mi propia arma. Mi cabeza daba vueltas, pero ¿por qué yo? ¿Por qué todo este juego macabro? Las ubicaciones, la amenaza de arruinar mi vida. Sus ojos se clavaron en los míos, y esta vez no había dureza, solo una honestidad brutal. Porque necesitaba saber si todavía eras mi hermano. Necesitaba saber si, cuando todo se viniera abajo, elegirías el camino difícil, el camino correcto.
Te puse a prueba, Leo. Te empujé al límite. Las ubicaciones eran nuestros recuerdos para ver si todavía te importaban. El chantaje era para ver si tenías algo que perder, si habías construido una vida que valiera la pena. Y la ruta final era para ver si todavía tenías el valor de buscarme, incluso si el mundo entero te decía que no lo hicieras. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro intenso. Y pasaste la prueba, pero esto no ha terminado. Es solo el comienzo. La gente que me busca sigue ahí fuera y ahora saben que estoy viva. La foto no fue un error, la filtré yo misma a través de sus redes. Fue una declaración de guerra y ahora necesito a mi hermano, no al arquitecto con una vida perfecta. Necesito al niño que me defendió en el patio de la escuela. Me quedé en silencio, procesando. Había encontrado a mi hermana, pero había perdido todo lo demás. Mi trabajo, mi relación con Clara, la imagen que tenía de mi padre, de mi familia, de mi propia vida. Todo era una mentira o estaba a punto de ser destruido. Sofía pareció leer mi mente. No puedes volver, Leo, no a tu antigua vida. Ahora que estás aquí, ahora que sabes la verdad, eres un cabo suelto para ellos. Te buscarán a ti para encontrarme a mí. Tu única opción es venir conmigo. Miré mi teléfono, el que había dejado en mi apartamento. Imaginé los mensajes de Clara, las llamadas de mi jefe, toda esa vida borrada en 24 horas. Luego miré a Sofía, la niña que había protegido toda mi vida, ahora convertida en una soldado en una guerra que yo ni siquiera sabía que existía. Ella me tendió la mano sobre la mesa. No era una súplica, era una oferta, una invitación a un mundo de sombras y secretos. ¿Estás conmigo?, preguntó. No había elección entonces, y no la había ahora. Mi vida ya no me pertenecía. La aplicación no solo había predicho mi futuro, lo había secuestrado. Tomé su mano. El tacto era firme, frío, el de un extraño. Esa noche, en el sótano de un hospital olvidado, encontré a mi hermana y me perdí a mí mismo para siempre. Y hasta aquí la historia de hoy en Mitos del Lado Oscuro. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.